¿verdad? Y hoy voy a hablar de un tema que no va asociado a la serie que teníamos, porque ya terminó la serie de Jonás. Ya estudiamos dos profetas menores de forma completa, Abdías y Joel, y Jonás va a ser el que arranca la próxima semana. Entonces no se lo pierdas, el tercer libro de un profeta menor. Vamos a estar estudiando todo el libro, versículo a versículo, del profeta Jonás a partir de la otra semana, en una serie muy buena. Va a estar demasiado chiva, que nos va a invitar a movernos, que nos va a invitar a actuar y a seguir caminando en pos de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y la historia de hoy la veo en el texto de Lucas capítulo 8, versículo 22 al versículo 25. Entonces puede ir buscando. Ahí es la primera vez que predico con esta cosa, entonces ya me estoy ahogando, para que me tengan paciencia. Pero me encanta porque es una historia acerca de una tormenta. Es una historia muy particular acerca de una tormenta. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Y creo que todos hemos escuchado la frase: después de la tormenta viene la calma. Pero hay una realidad. A veces parece que esa tormenta nunca termina. Hay una realidad de que a veces algunas tormentas parecen eternas. Y que usted dice, es cierto, después de la tormenta viene la calma, pero se está tardando esa calma en venir. Pero yo no veo que aparezca la calma. Pero ya llevo 8 meses y no ha aparecido la calma. Pero ya llevo 3 años y no ha aparecido la calma. Pero ya llevo mucho tiempo y no ha llegado la calma. Y yo sé, porque gracias a Dios tengo el privilegio de conocer las historias de cada uno de ustedes, sé que han atravesado tormentas en este tiempo. Sé que han pasado tormentas en el último periodo. Sé que han pasado tormentas financieras, matrimoniales, laborales, relacionales. Sé que la relación con sus papás a veces es una tormenta. Sé que la relación en el trabajo a veces es una tormenta. Sé que la relación con su novio o novia a veces ha parecido una tormenta. Entonces, yo sé que todos pasamos por esto en que decimos, Dios, ¿qué es esta tormenta? ¿Cuándo va a venir la calma? Quiero que me acompañe a orar para leer Lucas capítulo 8, 22 al 25 y ver lo que Dios tiene que decir acerca de las tormentas. Señor, te doy gracias por darme nuevamente el privilegio de predicar a tu iglesia, a la mejor iglesia que existe, Señor, Familia BCP. Gracias, Señor, porque esta es mi casa y esta es nuestra casa, Señor. Y no importa el lugar físico en el que estamos. Y yo sé, Señor, que el dolor más grande que sentimos hoy es el de no poder abrazarnos. Pero es por lo mucho que nos amamos, Dios. Dios, te doy gracias por cada uno de los que está acá, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada niño. Gracias porque no los has detenido. Porque nada los ha detenido, Señor, de venir a adorarte, de venir a exaltarte y de venir a escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que hables y que no sea yo. Que siempre como lo has hecho, que sea tu palabra, tu sabiduría y nunca mis locuras ni mis tonteras, Señor. Que sea vos el que hable, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lucas 8, versículo 22 al 25 dice así. Creo que va a aparecer en la pantalla si usted no tiene Biblia. Leo en, si no me equivoco, en una traducción viviente. Uno de aquellos días, Jesús entró a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Esta es la primera parte del texto, 22 y 23. Y quiero hacer una pausa ahí para destacar algunas cosas muy interesantes. Lo primero que veo es que Jesús dice, pasemos el lago. Jesús viene de haber predicado, de haber enseñado, de hacer algunos milagros. Y después de eso dice, bueno, pasemos el lago, nos apartamos de toda la gente y vamos a tener un ratito de amigos. Vamos a tener un ratito de amigos nosotros, pasemos el lago. Esa es nuestra misión, pasar el lago. Y el lago que están pasando es el mar de Galilea. Curiosamente, el mar de Galilea
que se le llama así, pero en realidad es un lago enorme, es algo típico para los discípulos. La gran mayoría de los discípulos son pescadores. Entonces es típico atravesar el lago, ir al mar, montarse en un bote, en una barca y hacer eso. Es lo normal. Y Jesús les dice, bueno, pasemos al otro lado del lago. Y le da instrucciones claras a sus discípulos, no complejas, no enredadas, simplemente pasemos al otro lado del lago. Y yo quiero asociar esto un poco a que Dios nos ha dado instrucciones en este tiempo. Dios nos ha dado instrucciones claras de qué es lo que quiere que hagamos. Y aprovechando este mes misionero, claramente me encanta lo que dice Charles Spurgeon: un cristiano es un misionero o es un impostor. Porque todo creyente tiene una misión. Todo creyente está aquí con una gran comisión, no una gran sugerencia. Entonces, al tener una gran comisión, todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos pasemos al otro lado del lago. Y yo quiero preguntarle aquí, ¿cuál es su pasemos al otro lado del lago? ¿Cuál es esa misión que Dios ha puesto? ¿Qué es lo que Jesús lo ha mandado a hacer? ¿Qué es eso que Jesús le ha dicho? Pasemos al otro lado del lago. Jesús no le está diciendo, pase al otro lado del lago. Jesús no está diciendo, pasen ustedes el mar de Galilea, y yo, como soy Dios Todopoderoso, yo voy a levitar y voy a llegar al otro lado y ellos esperan. Porque podía haberlo hecho perfectamente. O teletransportarse. Yo creo que a veces uno dice, ¿cuál sería el superpoder que a ustedes más les gustaría? Yo siempre he dicho teletransportarme para no comerme presas y no gastar gasolina. Pero aquí vemos que Jesús podría hacer eso perfectamente, pero no, le dice, pasemos al otro lado del lago juntos. Y el Señor ha dado instrucciones para nosotros similares. Nos ha dicho que pasemos el lago juntos. Nos ha dicho que vamos a pasar el lago con Él. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pasemos el lago juntos, dice el Señor. No tengan miedo, dice el Señor. Pero hay una realidad, y es que en medio de pasar el lago se viene la tormenta. En medio de pasar el lago vienen las broncas. En medio de pasar el lago, los pescadores empiezan a hundirse. Y este es el típico dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Uno diría, sí, tal vez el que no es pescador, que era Jesús, el carpintero, es el único que se va a ahogar ahí en una crisis. Pero los pescadores están sobrados. Ellos saben manejar eso. Sin embargo, vemos que el texto dice, la tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Los discípulos corrían peligro. Se llenan de miedo, se llenan de pánico y aparece la prueba. Y la prueba significa que entonces ya no debemos pasar el lago. Eso no dice el texto. Jesús no dice, llegó la prueba, nos devolvemos, sino que vamos a ver lo que Jesús hace. Pero la realidad es que en la misión que Jesús le plantea a sus discípulos, aparece la tormenta, aparecen las broncas, aparece una prueba. Y las características de esta prueba me llaman la atención, porque es una prueba en lo cotidiano, es una prueba en lo común para el discípulo, es una prueba en lo que está acostumbrado a hacer, en el ambiente donde se siente cómodo, pero es una prueba que evidencia nuestra incapacidad aún en las cosas más normales de la vida. Y así a veces llegan las pruebas. Las tormentas más difíciles llegan en lo cotidiano, en el matrimonio, en el noviazgo, en las finanzas, en lo cotidiano, en lo de siempre. Las pruebas no llegan en cosas extraordinarias, diferentes. Las pruebas llegan cuando decimos, vamos a hacer una reunión el sábado presencial. Y ahí llegan las pruebas, y ahí llega la tormenta. La tormenta llega cuando nace un bebé y usted dice, ¿cómo vamos a hacer para sostener al niño? En lo cotidiano aparecen las tormentas. En la pérdida de un trabajo aparece la tormenta. En la enfermedad de un familiar aparece la tormenta. La tormenta evidencia nuestra incapacidad de mantener el control sobre todas las cosas, aún en lo más normal de la vida.
Pero también la prueba nos ayuda a quitar el orgullo y a quitar la autosuficiencia e ir corriendo al trono de la gracia, porque es el único lugar donde podemos encontrar refugio en medio de la tormenta. Y vemos que el texto dice que mientras navegaban y se vino la tormenta, Jesús dormía. Jesús descansaba. Y uno podría decir, ¿cómo puede estar durmiendo Jesús en este momento y yo la estoy pasando así? Y a veces uno pasa por situaciones complejas donde uno dice, Jesús debe estar dormido. Y yo estoy aquí llevando palo con estas olas y este ventolero. Jesús debe estar dormido. Pero hay algo muy interesante, porque a veces nosotros decimos, Jesús debe estar dormido y seguimos llevando la bronca. Pero aquí vemos que Jesús estaba dormido y dice el versículo 24, llegándose a Jesús, lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Los discípulos despiertan a Jesús. No es la tormenta lo que despierta a Jesús, es sus amigos. Sus discípulos claman a Cristo, sus discípulos lo buscan, sus discípulos van al lugar en donde estaba dormido y encuentran a Jesús y no dicen, uy, no, es que Jesús está dormido, no lo molestemos. Uy, es que Jesús debe estar ocupado con otro milagro, mejor yo me arreglo solo. Uy, es que Jesús debe estar en otra iglesia y no en la mía, entonces voy a ver qué hago. No, despiertan a Cristo. Y a mí me parece esto tan inteligente, porque imagínense el desperdicio que hubiera sido tener a Jesús en la barca y no despertarlo en medio de una tormenta. O sea, usted tiene el mejor recurso de todos al lado suyo, descansando, y que usted lo hubiera dejado dormido. Sería el peor error, el peor, no sé, por orgullo, por negligencia, por pereza, tal vez no hubieran despertado a Cristo. Pero aquí vemos que ellos lo despiertan y Jesús aparece. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está despertando a Jesús? ¿Está usted clamando mientras está en el bote y está pasando el lago? ¿O usted, sabiendo que Jesús le ha dicho también pasemos el lago, usted sigue llevando el pleito solo? Porque puede ser que usted esté desperdiciando el mejor recurso que tiene, y es el mejor amigo, y es Cristo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Es Jesús su último recurso, como le pasa a los discípulos que luchan en sus propias fuerzas hasta ver si logran contener el bote y después despiertan a Jesús? Y hasta que se dan cuenta de su incapacidad van a Jesús. O usted, cuando tiene una situación, lo primero que hace es ir a Jesús. Y aquí evalúelo, cuando usted tiene una bronca en el trabajo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Pone todas sus fuerzas en resolverlo o primero toma una pausa y habla con el Señor para que le ayude a resolverlo? Porque la semana pasada también hablamos de eso, de cuando las cosas están en nuestro control o están en el control de Dios. Y aquí vemos una vez más que el Señor quiere que confiemos en Él, que pasemos la tormenta con Él. Y me encanta David en un salmo que dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y ojo lo que dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. El salmista aquí dice que me escondo en el Señor, que el Señor me esconde, que yo quiero estar en su casa, porque ahí, cuando vengan las dificultades, cuando venga la tormenta, Él me va a proteger. David dice esto siendo el rey y teniendo seguramente un ejército a favor. Y él dice, es el Señor el que me ocultará. Es el Señor el que me ocultará.
Y me encanta Jesús, porque Jesús se roba el show de la historia, se despierta y reprende a la tormenta. Jesús detiene a los vientos y dice, levantándose, reprendió el viento y las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Hubo calma después de que Jesús apareció. Hubo calma después de que Cristo actuó. La calma llegó porque Jesús hizo algo, no por suerte. La calma llegó porque Jesús se reveló en ese momento, no por inercia. A veces nosotros pensamos que las cosas en la familia, dejémoslas pasar, ahí lo arreglamos. Ahí después todo mejora. La tormenta no mejora sola. Cristo es el que resuelve el tema de la tormenta. Hay calma porque aparece Cristo. Hay calma porque Cristo reprende el problema. No va a haber calma si Cristo no aparece en su vida. No va a haber calma si Cristo no aparece en su matrimonio. No va a haber calma si Cristo no aparece en sus finanzas. Porque hasta en eso Dios tiene mucho que decir. No va a haber calma si Dios no aparece en las relaciones con sus padres. No va a haber calma si Jesús no aparece en su corazón y trae calma a las situaciones que usted está viviendo. Por inercia, el ser humano va en decadencia. Pero cuando aparece Cristo, hay un cambio total en la vida de las personas. Somos nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que vemos acá. El Señor trae calma en medio de la tormenta. El Señor no permite que sus discípulos perezcan, como decían ellos, y trae calma y descanso en medio de la tormenta. Y el texto termina con algo fascinante. Versículo 25. Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedece? El texto termina con dos preguntas finales. La historia termina con dos preguntas finales. La primera es, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y esa pregunta a mí me encanta, me fascina y me vuelve loco. Porque a Jesús no le importa la tormenta. ¿Se da cuenta que Él no pregunta? Seguramente yo hubiera preguntado, sí, pero ¿por qué no vinimos por aquí si había tormenta? ¿Pero por qué no hicieron esto con el bote? ¿Pero por qué no me despertaron hace media hora? No, a Jesús no le importa eso. Jesús le dice, ¿dónde está su fe? A Jesús le importa lo que hay en el corazón de los discípulos. A Jesús le importa saber en qué creen cuando hay crisis. ¿En qué cree usted cuando hay una crisis? ¿En que su esposo es la provisión del hogar? ¿O en que Jesús es la provisión del hogar? ¿En que su trabajo es la provisión suya? ¿O es Cristo quien provee todo lo que usted necesita? ¿En que la solución a mis problemas matrimoniales es que mi esposo cambie? ¿O la solución de mis problemas matrimoniales es que mi esposo conozca a Cristo? ¿O la solución a mis problemas matrimoniales es que yo sea un discípulo de Cristo? Porque ser un creyente no es lo mismo ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y aquí vemos que Jesús pasa el lago con sus discípulos. Se aleja de las multitudes, pero pasa el lago con sus verdaderos discípulos. A Jesús no le importa la tormenta. Eso es cualquier vara. Pero a Jesús le importa lo que nosotros creemos cuando estamos en tiempos difíciles. A Jesús le importa hacia dónde vemos, hacia dónde apunta nuestra mirada. Como decía la canción ahora, al mirarte, nada me faltará. La canción no decía nada más. Al trabajar nada me faltará. No. Al mirarte nada me faltará. Y lo mejor de esta historia es que el plan de pasemos el lago no lo dio Pedro.
El plan de pasemos el lago no lo dio Andrés, no lo dio Santiago, no lo dio Juan, no lo dio ninguno de los discípulos. El plan de pasemos al lago lo dio Jesús, entonces iba a cumplir. Por eso Él dice, ¿dónde está su fe si yo ya dije que pasábamos el lago? Y cuando Él dice, vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, Jesús lo ha dicho. Y aunque aparece en Mateo, no es Mateo quien lo dijo. Es Jesús quien estableció el plan. Entonces, Él se encarga de resolver las tormentas cuando estamos en el plan. Vamos a pasar el lago. A pesar de la tormenta, vamos a pasar el lago, porque ese es el plan que Cristo estableció. A pesar de la dificultad, vamos a pasar el lago. A pesar de la pandemia, mi iglesia no perecerá, porque ni la muerte podrá contra ella. Y fue Jesús quien lo dijo. Y por eso hoy la historia continúa. Vamos a pasar el lago juntos. Y el mensaje termina con una pregunta maravillosa. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Y esa es la pregunta más importante de la humanidad. ¿Quién es este al que los vientos le obedecen? ¿Quién es este que creó el universo y lo controla? ¿Quién es este que tiene el control de absolutamente todo? ¿Quién es este que puede dormir en medio de la tormenta porque tiene el poder para detenerla? ¿Quién es este que murió por mí? ¿Quién es este que resucitó a los 3 días después de haber muerto? ¿Quién es este que venció a la muerte, venció al pecado y ha traído redención y justificación a la humanidad? ¿Quién es este que va en el bote conmigo? ¿Quién es este que me ama apasionadamente como nadie me ha amado? ¿Quién es este que trae esperanza al mundo? ¿Quién es este que es la cabeza de su iglesia? Esa es la pregunta más importante. Y la respuesta es una respuesta personal. Porque yo le puedo decir a usted quién es Jesús para mí. Pero solo usted puede responder quién es Jesús para usted. ¿Es un profeta más? ¿Es un personaje de la Biblia? ¿Es un personaje de un libro muy antiguo? ¿Es Dios mismo? ¿Es su Salvador? ¿Es su Señor? ¿Es su amo? ¿Es el dueño de su vida? Esta historia de los discípulos, solo los discípulos la pueden contar porque solo ellos estuvieron con Cristo. Solo ellos presenciaron ese milagro. Entonces ellos cuando hagan esta pregunta, ¿quién es este? Ellos van a decir, ese fue el que detuvo la tormenta con su palabra. Pero eso pasa porque están cerca de este. A veces queremos milagros del Señor Jesús, pero vivimos lejos de Él. ¿Y cómo vamos a, viviendo lejos, no estoy montado en el bote, cómo voy a ver los milagros que hace Jesús en el bote? Si yo quiero experimentar los milagros de Cristo en la barca, tengo que vivir cerca de Cristo. Porque me doy cuenta que los mejores milagros los vivieron los discípulos. Los discípulos que estaban cerca fueron los que vieron los milagros más extraordinarios. Y sí, algunos los vieron las multitudes. Pero la mayoría lo vieron los milagros, lo vieron los discípulos en la intimidad. Entonces la respuesta de quién es este es una respuesta que solo usted puede contestar. Y que esa respuesta va a determinar su destino eterno. Y también lo que usted vive aquí como creyente. Porque si yo creo que Jesús es proveedor, eso determina mucho de mi forma de ver el trabajo. Si yo creo que Jesús es amor y que me ha mandado a amar a los demás, eso va a determinar mucho mi comportamiento con los demás. Si yo creo que Jesús es gracia y Él ha tenido gracia conmigo, eso va a determinar la gracia que yo tengo para con los demás. Entonces el tema de Jesús no es solamente un tema eterno. Saber quién es este y cuál es su carácter determina mi forma de vivir aquí en la tierra. En medio de los planes,
En medio de los planes de Dios van a aparecer tormentas. No piense que la vida es perfecta para los cristianos. En medio de los planes de Dios van a aparecer tormentas. Y yo sé que intentaremos resolverlos en nuestras fuerzas, intentaremos resolverlos por medio de nosotros, con nuestras capacidades, pero va a llegar el momento en donde nos demos cuenta que es insuficiente todo lo que nosotros hagamos y que necesitamos ir a aquel que calmó la tormenta. Entonces, quiero terminar con esto. Si usted hoy está atravesando una tormenta, la tormenta no es el fin de todo. La crisis no es un desastre para los creyentes. La crisis es una oportunidad de ver lo que Jesús está por hacer. Porque si estamos en el bote con Cristo, sabemos que Él algo va a hacer. Entonces la crisis debe generar en nosotros fe, expectativa, emoción, porque algo va a hacer Cristo pronto. La crisis es una oportunidad de ver a Dios hacer un milagro. Si la vida no tuviera problemas, no hay milagros en este mundo. Si no hubiera enfermedad, no hay milagros de sanidad. Si no hubiera crisis económica, no hay milagros de provisión a última hora cuando usted dice, ¿cómo llegó esto? La crisis es una oportunidad para que Dios traiga calma. La tormenta fue una maravillosa oportunidad para que Jesús trajera calma y los discípulos vieran quién era este Cristo. Hoy lo que hacemos como iglesia es eso. Es una proclamación y una declaración de que a pesar de las dificultades, la historia de Cristo continúa. De que a pesar de la tormenta, de que no hubo tormenta, de que no hubo burla, de que no hubo muerte, de que no hubo persecución, de que no hubo asesinatos, de que no hubo crisis económica, de que no hubo ni va a haber pandemia que detenga la maravillosa historia de Dios. Porque la historia hoy continúa y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ella. Y termino con estas 4 lecciones finales. Lo primero es que un creyente depende totalmente de Cristo. La segunda es que absolutamente nada prevalece sobre Cristo. La tercera verdad es que mi esperanza y mi futuro están seguros en las manos de Cristo. Y la cuarta verdad es que voy a disfrutar del poder y de la soberanía de Cristo sin importar las tormentas que vengan. Porque Él trae gozo en medio de la dificultad. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu poder, Señor. Gracias por calmar la tormenta, Cristo. Gracias porque es increíble y es prácticamente imposible, Señor, entender cómo con todo ese poder te has preocupado por nosotros y te ocupas de nuestro corazón. Siendo tan pequeños, siendo tan egoístas, tan nosotros mismos, tan llenos de pecado, tan llenos de maldad, te has preocupado por dónde está nuestra fe. Te has preocupado por saber en qué creemos y darnos una esperanza aún en los tiempos difíciles, Señor. Señor Jesús, gracias por la salvación que nos has dado. Jesús, gracias, porque a veces se nos olvida lo pecadores que somos y que tu salvación de nuestro pecado es suficiente. Pero además de eso nos has provisto enormes cosas y bendiciones en esta tierra. Y te has encargado de ir calmando todas las tormentas que hemos atravesado, Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mis fallas, por no dar en la talla como correspondía. Pero Señor, me aferro a tu gracia para saber que soy libre, puedo disfrutar de una gracia enorme. Y que en esa gracia puedo alegrarme, gozarme y caminar día a día, entendiendo que hay un mejor futuro, una mejor esperanza para tus hijos. Señor, gracias por los discípulos y por enseñarles y por estos textos que hoy podemos repasar y entender de tu carácter, tu amor y tu maravilloso comportamiento.
Te exaltamos y te bendecimos, Jesús. Te ponemos esta maravillosa noche en tus manos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y que, Señor, podamos seguir celebrándote como lo hemos hecho hoy. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.